Hola hermanos, ¿cómo están? Reciban la paz de Cristo. Les saluda a su hermano en Cristo, Esteban Rodríguez, del grupo de oración Los Ángeles de Dios, de la parroquia El Sagrado Corazón de Jesús, de Lacey, Washington. Y hoy, mis queridos hermanos, estamos una vez más aquí para reflexionar sobre la bendita palabra de Dios, para ver qué es lo que Dios hoy nos quiere decir por medio de su bendita palabra, para ver en qué nos quiere hacer que vayamos reflexionando. Para eso vamos a ir al Evangelio de San Lucas 7 del 31 en adelante y leemos la bendita palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Con quién puedo comparar a los hombres del tiempo presente? Son como niños sentados en la plaza, que se quejan unos de otros. Les tocamos la flauta y no han bailado. Les cantamos canciones tristes y no han querido llorar. Porque vino Juan el Bautista, que no comía pan ni bebía. Vino y dijeron, está endemoniado. Luego vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, es un comilón y un borracho, amigo de cobradores de impuestos y de pecadores. Sin embargo, los hijos de la sabiduría la reconocen en su manera de actuar. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, hoy este día el Señor nos está haciendo reflexionar, y este día el Señor pone una comparación. Dice, ¿con quién puedo comparar a los hombres del tiempo presente? Hoy el Señor está diciendo, ¿con quién puedo comparar a los hombres del tiempo presente? Está hablando del tiempo de hoy en el tiempo presente. Dice, son como niños sentados en la plaza, que se quejan unos de otros. Si vemos los niños cuando están reunidos, ¿cómo se quejan? Porque pelean, tienen sus discusiones, y a veces no ponen atención a lo que está pasando alrededor, porque ellos están nomás centrados en jugar, en muchas cosas. Y hoy el Señor dice, ¿con quién puedo comparar a los hombres de estos tiempos? Así vemos muchos hombres también, de que estamos distraídos en las cosas del mundo, que estamos distraídos a lo mejor en los vicios, a lo mejor en muchas cosas que no tenemos que estar distraídos. Porque dice que tocaron las trompetas, les tocamos la flauta y no han bailado. Les cantamos canciones tristes y no han querido llorar. Hoy el Señor nos está haciendo ese recordatorio, o más que todo esa exhortación, de que pongamos atención a las cosas de Dios. Vemos cuántas de las veces muchas personas se acercan y nos quieren aconsejar. Muchas personas nos hacen la invitación que nos acerquemos a la iglesia. Muchas de las veces también recibimos invitación a servir en algún ministerio de la iglesia y no ponemos atención porque nos tiene más entretenido las cosas del mundo. Nos tiene más entretenido a lo mejor el trabajo, o a lo mejor los juegos, los videojuegos. A lo mejor las redes sociales nos tienen atrapados, y por eso es que no escuchamos la voz de Dios. No escuchamos ese llamado que Jesús nos hace por medio de las demás personas, o por medio de la bendita palabra de Dios. Hoy estamos tan distraídos en las cosas del mundo que pasamos por alto todo lo bueno. Pasamos por alto trabajar en las obras de misericordia. Vemos a veces cuántas personas necesitadas, cuántas personas hambrientas, cuántas personas deseando un consejo de nosotros, y dejamos pasar por alto todo eso.
¿Por qué? Porque estamos tan distraídos en las cosas del mundo que no nos ponemos a pensar o no vemos más allá de la necesidad que hay en nuestros hermanos. Y como dice la palabra de Dios, dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo vamos a amar a los demás y ni siquiera nosotros mismos nos amamos? Porque si nos amáramos nosotros, pusiéramos atención de todo lo que Dios pone alrededor de nosotros, de todas esas personas que Dios pone alrededor de nosotros para que nos hablen de Él. Pero nosotros estamos tan distraídos que no escuchamos la voz de Dios, no escuchamos ese llamado que el Señor nos está haciendo. Y al último dice, los hijos de la sabiduría lo reconocen en su manera de actuar. Si nosotros dejáramos actuar la sabiduría en nosotros, si nosotros dejáramos actuar el Espíritu de Dios, que venga con el don de la sabiduría y actuáramos con la sabiduría de Dios, nos fuéramos reconocidos, pero por la sabiduría que es Dios mismo, o por los demás que están también viviendo en unión con el Espíritu Santo. Así también nosotros fuéramos uno de ellos más. Así también nosotros fuéramos reconocidos en la sabiduría. Pero tristemente estamos atrapados por el mundo. Estamos tan distraídos que desconocemos la sabiduría. Nosotros mismos somos los que desconocemos a la sabiduría. Por eso la sabiduría no nos reconoce en nuestra manera de actuar, porque actuamos mal. No estamos actuando con sabiduría. No estamos actuando como deberíamos de actuar. No estamos actuando en las cosas del bien. No estamos poniendo en práctica, como lo decía al principio, las obras de misericordia. Es lo que tendríamos que estar poniendo en práctica, actuar con sabiduría. Cuando alguien nos pide un consejo, actuar con sabiduría. Cuando tenemos que reprender a alguien, hacerlo con amor, con sabiduría. No hacer que esa persona se aleje más. No hacer que esa persona nos rechace, ni hacerla sentir rechazada. Porque dice que la sabiduría la reconocen en la manera de actuar. Muchas de las veces nosotros no actuamos con sabiduría. Por eso es que muchas personas se alejan del servicio. Por eso es que muchas personas se alejan de nuestra familia, porque no actuamos con sabiduría, porque no somos ese ejemplo que tenemos que ser, porque no actuamos como deberíamos de actuar. Estamos como todos esos que decían y criticaban a Juan el Bautista, que decían que estaba endemoniado. Así también nosotros estamos criticando cuando alguien nos está corrigiendo, cuando alguien también nos está hablando que lo que estamos haciendo está mal. Mis queridos hermanos, que el Señor los cuide, los bendiga y los guarde, y derrame sobre cada uno de ustedes y sobre mí el don de la sabiduría para poder actuar con sabiduría, para poder actuar con amor, para poder seguir a ese Dios vivo, a ese Jesús resucitado, a ese Jesús que me está esperando y te está esperando a ti con los brazos abiertos. Que el Señor los cuide, los bendiga y los guarde para siempre. Amén.